Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a esta primera charla del ciclo que ha organizado FAGA bajo el nombre Cosas de guionistas de casa, en el que queremos tratar los aspectos más relevantes, más interesantes y que estén más sobre la mesa de nuestra profesión desde una perspectiva de proximidad, de lo que ocurre en nuestras industrias más cercanas y en nuestro propio día a día. Arrancamos con series diarias y la idea es ir a lo largo del año periódicamente teniendo nuevos encuentros para tocar diferentes temas. Nada, os dejo con los participantes y vamos a ello. Muy bien, muchas gracias, Rodolf. Y nada, bienvenidos todos a esta charla en la que vamos a hablar del apasionante, como veremos ahora mismo, apasionante mundo del guión de las series diarias. Un mundo con muchos aspectos que tratar, un mundo ciertamente desconocido, pero que creemos bueno, que merece la pena que sea este el primer encuentro para estudiar y profundizar un poco en el trabajo de tantos guionistas que se han formado y han estado trabajando durante muchos años en estas series. En primer lugar, me voy a presentar yo, que voy a moderar el encuentro y que, bueno, también tengo experiencia como guionista de diarias durante mucho tiempo, la serie de Goenkale, durante más de 15 años, en escaletas, coordinando guión y también dirigiendo la última temporada de la serie, que como les comentaba el otro día, pues bueno, fue una cuestión que me vino un poco de rebote, pero como era la última temporada, pensé, pues bueno, vamos a por ella, que no voy a destrozar la serie que ya sabemos que va a acabar. Así que, bueno, voy a pasar también a presentar a las personas que van a estar con nosotros charlando de las series diarias y antes de presentarlas también decir que cada una de ellas es representante de una de las asociaciones de FAGA y que uno de los objetivos también de esta charla es poner en valor estas series diarias que estamos haciendo desde las autonómicas, con presupuestos muchas veces más pequeños, con muchos menos medios de los que disponen algunas de las series que se están haciendo para televisiones generalistas bueno, que también representan un poco el espíritu de lo que es FAGA, ¿no? Que es defender a las y los guionistas que estamos trabajando en la periferia. En primer lugar, tenemos con nosotros a Carmen Abarca. Carmen es una guionista con una larga trayectoria que ya ha trabajado en varias series diarias, algunas de ellas tan conocidas como El Cor de la Ciutat o La Riera. En ellas ha hecho de todo, biblias, escaletas, diálogos, ha coordinado y en la actualidad está trabajando con Sifosai, que no sé si lo he dicho bien porque siempre me cuesta decir este título. Bastante bien. Bastante bien, bueno. Y bueno, además de trabajar en diarias, también tiene experiencia en series de prime time como El Príncipe y Madres. También está con nosotros Sergio Campo. Sergio lleva un poco menos de tiempo en el mundo de las diarias, pero ya nos va a contar que ha acumulado mucha experiencia en muy poco tiempo. Él está trabajando ahora mismo coordinando Saudade de ti, una serie para TVG, con la primera temporada de 60 capítulos que tuvo mucho éxito y que están ahora mismo en la escritura de la segunda temporada. ¿De acuerdo? Sergio es un guionista que es vasco, aunque está trabajando desde hace muchos años en Galicia y que también tiene larga experiencia, no tanto en diarias, pero sí en formatos de no ficción, en otros formatos de ficción, en desarrollo, y bueno, ya nos contará él. Y por último tenemos también con nosotros a Ada Hernández. Ada también tiene una larga trayectoria. Ella comenzó en el antiguo Canal Nou, en series como Negocios de Familia, Bon Día Bonica. También ha trabajado en generalistas como El Porvenir es Largo, en Acacias 38, donde estuvo casi la friolera de 1500 capítulos. Y últimamente ha trabajado como escaletista en La Alquería Blanca, que si no me equivoco ha sido de nuevo puesta en producción por Apunt, que en principio era una serie semanal, pero que ha pasado a emisión diaria. Y bueno, después de esta pequeña presentación, sí que voy a poner una pregunta encima de la mesa para que empecemos a charlar.
Y bueno, intentaremos que sea una charla viva, que un tema nos lleve a otro, que pongamos preguntas encima de la mesa y bueno, algunas de las presentes, si quieren hacer alguna pregunta mientras estamos aquí charlando, a lo mejor pueden escribirnos en el chat y yo puedo introducir esa pregunta. Y si no, ya cuando acabemos la charla, pues abriremos un poco más la conversación a todos los que estamos y podremos hacer preguntas y hacerlo también de una manera más dinámica, ¿de acuerdo? Así que, nada, sí quería comenzar un poco preguntándoos cómo entrasteis en las diarias, cómo fue vuestro primer acercamiento a este mundo y si fue algo elegido, si fue también una manera de entrar en el mundo audiovisual y bueno, cómo habéis vivido todo este recorrido que habéis hecho en las diarias como guionista. No lo sé quién quiere empezar. Y bueno, un poco recordando, ¿no? Cómo entramos en este mundo de las diarias. Bueno, Carmen, adelante. sí, empiezo yo si queréis. Yo no empecé Sí. trabajando en una diaria, yo empecé trabajando en series de prime time. Y entonces los que estaban haciendo el Cor de la Ciutat pues me contactaron conmigo para ver si quería hacer un trabajo que era como hacer un primer rediálogo, ¿no? de los capítulos. Y entonces me vi que entré, pues no sé, era ya una segunda temporada y ya llevaban un montón de capítulos y de pronto entré ahí que no había visto ninguno. Y ya con un trabajo con un poco de responsabilidad, ¿no? Y lo recuerdo como con angustia, como que era muy duro porque había mucha información para retener de golpe, ¿no? Para ponerme al día. Y llamaba a mi madre, mamá, estas dos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasó el año pasado? Que claro, no era como ahora que puedes ir y bajártelo por internet y ver capítulos. Entonces no podía leer 200 o 300 capítulos de golpe, ¿no? Y bueno, me costó mucho ponerme al día y metí muchas veces la pata. Y así, pero bueno, luego ya está. Luego los personajes y todo se convierten como en gente de tu familia y, y entras ahí como en una nube y ya está. Y luego a partir de ahí pues he ido entrando y saliendo de series diarias y no diarias. Y es un trabajo que es muy duro, pero al menos a mí me engancha bastante. Venga, Sergio, cuéntanos. Bueno, lo mío tiene mucho de inconsciencia y mucho de kamikaze, porque yo realmente había hecho muchos desarrollos y sí que había estado en muchas fases iniciales de las series, pues eso, en dosieres más que desarrollando Biblias, a lo mejor dosieres de venta previos, en esa fase no inicial. Entonces, pues llega un momento en el que desde la productora se plantea hacer una serie diaria y se me encarga a mí. Entonces, bueno, yo no tenía ninguna experiencia en diarias, tampoco había visto mucho y entonces pues me puse a ver qué había. ¿Y qué había? Consejo Sai, La Alquería Blanca, y empecé a ver y a desgranar capítulos, ver número de personajes que tenía, número de secuencias, un poquito, ¿no? Pues cómo se hacían, que me imagino que ahora me enteraré mejor. Y también lo aprovecharé, claro. Y a partir de ahí, ¿no? Pues hice con otro compañero, con el que ya había trabajado en varios desarrollos, pues hicimos un desarrollo que presentamos a Televisión de Galicia y que gustó. Y a partir de ahí, pues contactamos también con una persona, con otra guionista que había trabajado aquí mucho en Galicia, también un poquito para absorber un poquito su experiencia, y ahí que nos lanzamos, le echamos la manta a la cabeza y bueno, de momento llevamos 110 capítulos, que son muy poquitos en comparación con los del resto, pero bueno, afortunadamente yo estaba esperando que la charla se retrasara todavía un poquito más para decir, bueno, he superado los 100 capítulos, ya me puedo presentar aquí y decir algo, porque si no daba como vergüenza venir como con menos de 100 capítulos. Y eso es un poquito la historia. ¿Y tú, Ada? Bueno, pues yo empecé gracias a alguien que me había dado clases en un máster y que nos llamó, ahí estaba Rodolfo, de hecho, conmigo, en esa primera experiencia de diaria, se llamaba Negocios de Familia, era para el antiguo Canal No. Y esta persona decía en el máster que no eres guionista hasta que no hayas hecho 500 capítulos de diaria. Y yo en aquel momento decía, hostia, yo no voy a hacer eso en la vida, ¿no? 500 capítulos, me parecía una barbaridad. Bueno, hace ratito ya me gradué, pero se hace rápido, Sergio. Lo bueno de las diarias es que te lo sacas rapidito. Empecé eso con Negocios de Familia. De ahí pasamos a hacer casi inmediatamente Les Moreres, que fue otra serie de Canal Nou.
ahí tuve la oportunidad de conocer a gente que venía de la coproducción. Había una coproducción con Madrid y me fui a Madrid a trabajar. Volví a hacer coordinación de escaletas de Buen Día Bonica luego, que había sido un proyecto que había presentado en un laboratorio con Joana Martínez Ortueta, y Canal 9 en aquel momento lo escogió desde guión, que era una cosa insólita. O sea, escogió primero el proyecto y después asignó productora, cosa que yo animaría a las asociaciones a que tiren adelante esa idea nuevamente de que los propios guionistas podamos presentar ideas ante las cadenas y que las cadenas luego designen productoras y no al revés, ¿no? Eso fue una súper buena experiencia porque nosotras teníamos el control un poco, hasta cierto modo, del proyecto en un momento que el concepto showrunner ni existía, ¿no? Pero nos consultaban muchas cosas desde la dirección de producción. Con esa directora de producción hoy en día estoy trabajando en una serie para Disney, después de, no sé, 17 años, pero que se generó en aquel momento una escuela de trabajo conjunto, de dirección, de producción, guionistas, que en aquel momento todavía eso, como digo, el concepto showrunner no estaba, y sin embargo nosotros construíamos todo eso desde guión y desde contenido juntas, ¿no? Fue súper buena experiencia. Y después me llamó Miquel Peidró para venirme al equipo de escaletas de Acacias 38. Había que, bueno, reestructurar una Biblia que había escrito una compañera. Me decía Rodolfo el otro día que soy especialista en coger series que han sido concebidas para semanal y convertirla en diarias. Pues sí, me ha pasado con Negocis. Cuando yo llegué a Acacias ya eso estaba reestructurado por Aurora y por Miquel, pero también pasó con Acacias, y ha pasado ahora con La Alquería, que era una serie, bueno, sabéis que es la mítica serie de Canal 9 de toda la vida. Apun la quería poner en marcha, en principio iba a ser semanal, manteniendo su emisión de los domingos, que ya tenía un nicho ahí muy claro, y después decidieron que fuera diaria, y en ese momento, bueno, me llamaron y estuve en el equipo de escaletas. Yo no coordinaba escaletas, pero estuve en el equipo de escaletas, que también es un trabajo interesante, una serie que está concebida como serie semanal, decir, bueno, ahora diaria, ¿no? Y que todo un equipo que lleva un tiempo haciendo las cosas de una forma, no desde la producción, porque desde la producción ya iban muy limitados, entonces ya sabían lo que era correr, pero sí desde contenidos entienda lo que es cambiar el esquema, ¿no? Y en vez de producir una temporada de 13, pues una temporada tiene, en este caso tenían creo que 80 más 40 más que ya les habían firmado, entonces es como, vale, ¿cómo hacemos todo esto? Y bueno, ese es un poco el resumen del recorrido, que ha sido bastante largo, sobre todo por Acacias, que fueron 1483 capítulos, y éramos 3 escaletistas, así que ahí por lo menos un tercio o más me lo escaleté. Ostras. Pero yo creo que igual es el momento de ayudarle a Sergio y de que contemos un poco cómo se componen los equipos de guión, ¿no? De una serie diaria. Porque sí que es verdad que no todas las series diarias se componen exactamente igual, varían un poco también algunos métodos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Goenkale, que sí que es cierto que a lo largo de los 21 años, bueno, yo estuve 15, pero de los 21 años sí que fuimos depurando un poco la manera de trabajar. Los equipos fueron cambiando incluso en su conformación interna, el número de personas que había. Es verdad que es un trabajo complejo, pero también es un trabajo que funciona prácticamente igual que una cadena de montaje, ¿no? Y en ese sentido suele estar como, o necesita estar muy bien engrasado para que todo funcione y para que, yo decía, ¿no? Para que salga de la máquina todos los días un capítulo escrito, ¿no? Porque es, de alguna manera, esa la necesidad, que al final de ese proceso, todos los días, plan, des la vuelta a la manivela y el capítulo caiga. Contadnos igual un poco cómo os organizáis en el trabajo, qué número de personas sois, cómo está dividido eso, porque hablamos, no lo sé, gente que nos pueda estar escuchando, a veces así, a mí sí que me ha pasado, ¿no? Que no acaban de entender muy bien cómo es eso de que los escaletistas están por un lado, los dialoguistas por otro. Luego nosotros sí que es cierto que en Euskadi, dado la complejidad del idioma, a veces
las escaletas las escribíamos en un idioma y los diálogos se escribían en otra. Bueno, particularidades de cada serie, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Contadnos igual un poco cómo os organizáis. Bueno, todas no han sido iguales. Cada serie ha tenido un poco su manera, ¿no? Pero en el caso de las series de TV3, que se hacían a unos 500 capítulos por temporada, ¿no? Pues la que hacemos ahora pues tiene 44 semanas de emisión, ¿no? Solo se para una semana en Navidad, se van los días de fiesta y Semana Santa, con lo cual son alrededor de eso, 550 capítulos así por temporada. Y que solo se para de trabajar en agosto, que es cuando ellos paran de grabar, ¿no? Entonces es una máquina que una vez se pone en marcha en septiembre, pues ya no paras, ¿no? Hasta agosto. Entonces, normalmente había un equipo de escaletas formado pues, por generalmente 3 escaletistas y un coordinador o coordinadora de escaletas, y lo que hay siempre son 5 dialoguistas que están escribiendo los diálogos a la vez, ¿no? Durante la semana. Y después, por encima de ahí, pues en cada serie había pues una persona que se encargaba de diálogos, luego un jefe supremo o no, o simplemente ahora tenemos una coordinadora que hace el repaso final de escaletas y el repaso final de diálogos, que es la Nuria Zurio, ¿no? La de ahora, que creo, un poco la discusión siempre era si el equipo de escaletas tenía que ser fijo, ¿no? Que todos los que hacen escaletas y los que hacen diálogos hacen diálogos. Y eso a veces generaba cierta sensación de injusticia porque, bueno, había la sensación, y yo creo que escaletar es más duro, son reuniones muy largas, es más difícil conciliar tu vida personal con el tema de hacer reuniones a la semana, que sabes que aquellos días vas a estar reunido hasta las tantas, ¿no? Y en cambio la gente que hace diálogos pues un poco podía vivir un poco donde quería y como quería y sus horarios, y no diré que es fácil porque no lo es, pero era más cómodo, ¿no? Seguramente como trabajo. En la serie donde estoy ahora, en Consejos ahí, desde el principio la coordinadora, la Nuria, dijo, no, aquí todos tenemos que hacer todo, ¿no? Y entonces ella es una experta en Excel y hace unos calendarios, ¿no? Por temporada, por trimestres, y entonces coge el equipo y va haciendo ahí grupos, ¿no? Y entonces todo el mundo pasa pues, por varias semanas de escaletas y luego está unas semanas haciendo diálogos, y siempre tenemos una persona que descansa una semana o cada X tiempo. Hay una persona de sobra en el equipo, digamos, que está como de guardia, pues por si alguien se pone enfermo, por si alguien una semana no puede, por si de pronto hay que reescribir capítulos porque un actor no sé qué, por 1000 cosas, y también pues para descansar a veces, ¿no? Porque es un trabajo muy duro. Y para mí es un sistema bastante ideal. Dentro de que lo ideal siempre sería que la persona que escaleta pueda hacer también los diálogos, que creo que sería la manera ideal de trabajar, ¿no? Yo al menos no he encontrado la fórmula para poder aplicar eso a las series diarias. No sé cómo se podría hacer y lo hemos discutido muchas veces. Si alguien encuentra la fórmula, que le diga. Pero en general trabajamos así. Nosotros somos 2 coordinadores de escaletas, el Carlos Mayor y yo, y nos vamos turnando. Hacemos bloques de 8 o 9 semanas cada uno, y mientras tanto el otro pues está dialogando, escaletando, o haciendo Biblia o descansando. Y luego, una vez escritos los capítulos, pasan por la Nuria y ya está. ¿Ha entendido más o menos? ¿Sí? Sí, perfectamente. Yo la mayor variabilidad que he visto en los equipos de guión ha sido muchas veces con respecto a esta reunión de escaleta y con su longitud, quiero decir, porque conozco equipos que se tiran todas las semanas, van con simplemente los puntos y se tiran 2-3 días de reunión, hasta equipos que igual van con mucho trabajo adelantado. El coordinador de guión ha adelantado muchos puntos, muchos bits de lo que va a ocurrir en esa semana, y entonces las reuniones son un poco más cortas. Para mí, en todos estos años de Goenkale, sobre todo estábamos en ese acordeón, ¿no? De momentos en los cuales hacíamos reuniones más largas, íbamos con menos preparado a la reunión, o decíamos, estamos muy cansados de esas reuniones tan largas, vamos a intentar que sean un poquito más cortas. No sé cómo lo habéis vivido por ahí vosotras. Sí, yo he vivido también, o sea, para mí también el sistema ha sido el mismo que cuenta Carmen, un equipo de escaletas de 3, también he tenido equipos de escaletas de 5, de una persona por capítulo, o sea, tenemos que sacar 5 capítulos a la semana que se pasan a diálogo,
que son 5 dialoguistas, pero también he vivido equipos de 5, de cada uno hace un capítulo, ¿no? Y equipos de 4, donde hay un escaletista que tiene pues más experiencia y entonces se hace casi siempre 2 a la semana, o 2 escaletistas que tienen más experiencia y esos 2 se van variando 2-1, 2-1, pero normalmente siempre hacemos 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1, 3 escaletistas. Eso es como el sistema catalán que nosotros copiamos en Canal 9 en su momento y se ha ido repitiendo de Rodolfo Cirera para allá. Lo hemos ido repitiendo todos, ¿no? Funciona porque tú cada 3 semanas haces una y esa semana respiras y un poco revisas todo el material y te preparas la siguiente. Es agotador. O sea, hacer 2 escaletas a la semana en 5 días es agotador, más prepararte el bloque siguiente. El trabajo de escaletas, que es donde yo casi siempre he estado, es de verdad muy exigente. Tenemos mucha envidia a los dialoguistas siempre, es verdad, Carmen, somos unos envidiosos de cómo vivís los dialoguistas. Bueno, tú ahora estás en escaleta, pero es duro, es duro. Pero bueno, cada coordinador tiene su forma. Como digo, también he estado en equipos donde cada quien hace un capi a la semana, ¿no? He tenido diferentes formas de trabajar. He tenido desde trabajo con POSIT en una A3 donde nos vamos poniendo los POSITs de los 5 días y vamos moviendo POSITs de colores por trama. Eso hace mucho tiempo, así trabajamos en las primeras. Y he tenido pizarra, he tenido combinación de pizarra con POSITs, es decir, coger una pizarra y decir lunes, martes, miércoles, escribir en la pizarra y en los POSITs un poquito más de información o al revés. Cuando llegaron los móviles le podíamos hacer foto a la pizarra, que eso antes no existía. Sueno a mayor, pero es así. Y también he trabajado con coordinadores que no venían de la diaria, pero que les tocó hacer diaria, que no estaban acostumbrados a ese trabajo en sala, que para mí es súper estimulante y es súper divertido. Es estresante, sí, pero es muy divertido. Para mí las reuniones más estimulantes que he tenido de guión han sido tener que sacar, es un poco yonki, pero tener que sacar 85 secuencias en 1 o 2 días. Y es como, hay que sacarlas porque hay que irse a escaletar. Y es como, ¿de verdad? Claro, evidentemente si el material está bien, si la Biblia está trabajada, si está aprobada por el cliente, que ese es otro punto en el que afecta mucho cuánto dura la reunión, porque si el coordinador viene con inseguridades porque no está seguro de que el cliente le va a aprobar luego esto, en fin, o que a la productora le va a gustar, y sobre todo si hay un coordinador que conoce las condicionantes de la serie y los parámetros. Y entonces ahí podemos ir a una reunión de escaletas donde realmente, y ahí abro fuego para otro tema, que es las condicionantes de esto que escribimos, ¿no? Y que también condiciona el esquema narrativo de lo que hacemos. Entonces, cuando el material argumental está claro, cuando las condicionantes de la serie están claras y el coordinador las maneja, y cuando el equipo ha preparado la reunión, pues la reunión puede ir más rápida. Pero también he tenido un coordinador que me ha dicho, no, yo hago reuniones específicas con cada escaletista y las hace escalonadas. Es decir, cierra el capítulo del lunes. Una vez cerrado el capítulo del lunes con ese escaletista, se reúne con el del martes y así. Y solo él tiene la continuidad entera en la cabeza. Claro, era complicado trabajar así en una diaria porque tú tenías que a la vez, luego de que terminabas de trabajar, irte a leerlo de todos y tratar de entender dónde estaba el rato. Eso es un tema muy importante de este trabajo. Ha sido la única vez que he trabajado así, pero he llegado a trabajar así con alguien porque no venía de la diaria y no se hacía con el sistema. Pero bueno, funcionó. O sea, funcionó y él sentía que así le podía dar un poco más de desarrollo personal a cada capítulo y así se hizo. Sí. Sergio, cuéntanos. En nuestro caso, eso, nosotros, claro, nuestra serie es diaria, pero es un poquito especial, porque realmente podemos hablar que es la serie del verano, que así es como nos la vendieron la temporada pasada, y que se emitía de domingo a jueves por las noches. Entonces, claro, son 60 capítulos, que sí que más o menos haremos los 5 capis cada semana, pero es cierto que
a lo mejor cada 20 capítulos pues nos podemos permitir una semanita de descanso, con lo cual, bueno, aun siendo 2, pues es un desahogo tanto para avanzar en la edición como para replantear, pues bueno, alguna línea que a lo mejor se nos ha ido hacia un lado que no nos gusta tanto, que no queríamos, bueno, para reconducir la serie, ir marcándonos al final la temporada de 60, pues marcándonos claramente 3 actos muy claros, de un primer acto, segundo acto y tercer acto de temporada. Que no lo hemos hecho en esta segunda, que sí que digamos que aun siendo solo 60 capítulos, nos hemos planteado como 2 mini temporadas de 30. Todavía para darle un poquito más de fuerza. Y eso, el sistema es parecido, sí que nosotros ahora, quizá como decía Ada, bueno, como estamos en la primera temporada, estamos todavía composites, entonces queda muy bonito ir llenando las pizarras. Es cierto que la primera temporada nos costó... Veíamos muy difícil llenar los 60 capítulos. Esta temporada es como, ya está esto lleno otra vez, pues bueno, sí que una vez que entras ahí sí que te vas haciendo a ello, ¿no? Y sobre todo nosotros sí que lo que decías de los parámetros, ¿no? Sí que tenemos muy claros los parámetros, sí que tenemos una relación muy buena con la tele y mucha libertad con la tele realmente para saber pues hacia dónde podemos ir y hacia dónde no gusta tanto ir. Y entonces sí que digamos que caminamos sobre seguro. No hemos tenido así muchas notas de cadena, digamos, con cambios grandes. Entonces, pues sí que nos permite ir avanzando con cierta fluidez. Y el sistema es parecido, lo único que somos 2 escaletistas y sí que contamos también con 5 dialoguistas que al mismo tiempo pues van haciendo sus guiones. Sí. Aquí ha introducido un tema que me parece también que es interesante, que es el tema de estos parámetros, pero yo creo que los parámetros los podemos definir de dos formas. Uno es el parámetro de la relación con la cadena o con el cliente, de qué es lo que quiere, qué tipo de producto quiere, pero sí que es verdad que yo creo que tú me dirás, Ada, si te estaba refiriendo también a todos esos condicionantes que hacen que nosotros los guionistas seamos casi los primeros que hacemos la preproducción de la serie. Es decir, porque tenemos ahí perfectamente en la cabeza prácticamente el Excel de el número de actores, actrices, el número de convocatorias que tienen, el número de exteriores que tienen, cómo podemos combinar o no podemos combinar sets de rodaje, qué actores tienen no sé qué problema y, bueno, todo este tipo de casuísticas de las cuales está llena una serie diaria y que de alguna manera hacen de este un trabajo muy, muy, muy especial, ¿no? Claro. Sí, iba por esta parte de la relación narrativa-producción, ¿no? Y la necesidad de que en este tipo de proyectos estemos casadísimos con dirección de producción y casadísimos con la coordinación de dirección. Hablo de los ayudantes de dirección, porque hacemos prácticamente un predesglose desde guión. Si no lo hacemos, no se va a poder rodar. Y esto viene dado por una característica fundamental que tienen la mayoría de las diarias, que es que tienen una doble unidad. Entonces, la mayoría de ellas se ruedan en doble unidad, al menos en las que yo he estado, se ruedan en doble unidad. Es un tema de costes, o sea, de costos y de rapidez de producción. O sea, tienes que producir, en el caso de Casi eran 50, no llegaba a 55 minutos de ficción diaria, de época. Eso solo lo puedes hacer si tienes una doble unidad. Una época cuidada, o sea, la Alquería Blanca lo mismo, era una época, bueno, que ya la gente está pidiendo una cosa muy específica, incluso de recuerdo de su niñez, porque es una serie muy nostálgica. Entonces tienes que cuidar cosas y evidentemente si no vas a doble unidad no llegas por presupuesto y no llegas por tiempo. ¿Qué significa una doble unidad? Significa muchísimas cosas. Significa tener madera que darle a 2 equipos de rodaje en cada día para producir muchas secuencias, para poder rellenar esos 50 y pico de minutos o 30 y pico, dependiendo de la serie, de ficción diaria, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tienes que tener una cantidad de actores específicos para poderle dar a esas 2 unidades personajes con los que trabajar. Que tienes que tener una cantidad limitada de secuencias corales porque no van a poder asumir por tiempos de rodaje una cantidad de secuencias corales muy elevada, ¿no? Porque son mucho más complicadas en la técnica una diaria de rodar. Que por ejemplo las noches de una serie diaria son noches bajo el techo de un plató, es decir, no puedes tener un exterior noche. ¿Por qué? Porque los equipos exteriores en principio con las jornadas que llevan los actores de plató no podrían
hay excepciones, ha habido directores de producción que se buscan la vida y coordinadores de dirección que se buscan la vida para complacernos en cosas, pero son excepciones. Normalmente las noches son bajo el techo del plató, que tienes que hacer agrupación de exteriores, porque normalmente esto no solamente se rueda en doble plató, sino que se ruedan 5 capítulos por bloque, es decir, el director que está dirigiendo el capítulo no está dirigiendo un capítulo y no tiene en la cabeza un capítulo, tiene en la cabeza 5 y a veces 10, entonces hay que agrupar esos exteriores para que los exteriores de 10 capítulos, en la mayoría de los casos, se puedan rodar todos juntos y con convocatorias de actores que sean también agrupables. Y todo eso tiene que ver con la narrativa o afecta a la narrativa. ¿Por qué? Porque si yo tengo que darle toda esa madera a 2 unidades para quemarla, eso supone que yo tengo que hacer una serie multitrama. Es decir, yo tengo que generar tramas de interés suficientes, con suficientes personajes para que esos personajes, esos actores no se agoten y tengan el número de convocatorias que tienen que tener y a la vez la serie sea interesante. Luego tienes otra condicionante como por ejemplo es el día de acción por capítulo. ¿Por qué? Porque vestuario no puede generar más de un día de acción y peluquería, maquillaje. En el caso de Acacias no os podéis imaginar, o sea, una serie de época con tantísimo lujo en cuanto al vestuario, ¿no? No, era muy complejo plantearles 2 días de acción, sin embargo lo hicimos, ¿no? En alguna ocasión eran extras siempre y hasta más de 2 días de acción también lo hicimos, ¿no? Nos dejaban hacer cosas. Pero eso, tienes que hacer una serie multitrama porque tienes que a cada grupo de personajes darle un material. Además, esos personajes normalmente funcionan entre ellos, con lo cual, bueno, tú como escaletista, sobre todo desde escaleta, buscas las formas de que en ese mundo todo el mundo tenga relación, pero para no hacer tramas estancas, pero lo más cómodo siempre para producción y para tú desarrollo argumentales, desarrollar tramas estancas, eso queda bastante feo desde mi punto de vista y lo tratamos de evitar siempre, pero bueno, suelen pedírtelo. O sea, trata de aislar estos 3 personajes. ¿Por qué? Porque luego producción va y los rueda ellos 3 en un set concreto que no molesta a los demás. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de trabajar en una serie diaria de doble unidad que tenía 12 personajes fijos y quería morir. Quería morir porque simplemente con 12 personajes fijos tú no puedes darle material suficiente narrativo a un equipo para que hagan una doble unidad. En Acacias teníamos 24 personajes, que es un lujo. Yo me levantaba con los 24 aquí y digo, venga, a pasar el día. Vamos al día después, a ver qué nos pasa hoy a los 25. Llevaba mi agenda, la de mi hija y la de los 24 maromos que llevo aquí durante 7 años ahí encima. Y les manejaba el día a esos 24 personajes. Y muchas veces tienes que hacer lo que en diarias llamamos el sudoku, ¿no? Y el sudoku es toda esta organización de variables de cuántas convocatorias tiene sobre todo la protagonista, que es siempre el dolor de cabeza de todos los escaletistas de diaria, porque claro, la protagonista o el protagonista o la pareja protagonista. Y eso, pues manejar todas esas variables y que sea interesante y que pues, son una cantidad de condicionantes enormes. Y cuando ya hablamos de series autonómicas, esas condicionantes que tenemos en las diarias generalistas, pues se duplican porque, claro, tenemos otros presupuestos. Sí, sí. Muy interesante lo del sudoku porque además, fíjate que nosotros también le llamábamos sudoku y yo pensaba que era porque nuestra coordinadora de guión, Maite Duque, le gustaba muchísimo jugar a los sudokus, pero veo que la información de alguna manera se pasa de unas series a otras. Sí. Bueno, pero te iba a preguntar Goenkale ha sido maestro de muchos, ¿no? Sí, 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 claro, porque ten en cuenta que Goenkale comenzó como tal en el año 94. Bueno, que era una época en la que sí que se empezaron a hacer algunas diarias en España, que era la época del Súper, de todas aquellas primeras diarias que se hacían, también Carmen, Sí, más sí, o menos. También, sí, empezó a hacer Poplano y Saga de Poder. Exactamente. Sí. Eso es. Sí, es más o menos esa época en la que comenzaban
todas estas diarias y sí que es cierto que nosotros, en nuestro caso, a la hora de cómo componer el equipo de guión y cómo hacer la producción, nos fijamos más en una serie galesa, Povolan, no me voy a acordar ahora mismo del nombre porque era una serie escrita en gaélico y que yo creo que todavía está en emisión, porque ya sabéis que en Gran Bretaña pues las series duran años y años y años, ¿no? Y de hecho yo creo que nuestras series sí que tienen, o al menos yo creo que las catalanas y también Golden Cale, tienen más como referente estas series como Coronation Street y Emmerdale, que no tanto la telenovela latinoamericana, ¿no? Que era más otro tipo de estructura más cerrada, de 200 capítulos quizá, que comienza y acaba. Y sí que este tipo de series han intentado, al menos las nuestras, trasladar más lo que era la vida diaria de un pueblo, de una comunidad, ¿no? Al menos de comienzo, estoy diciendo. Luego sí es cierto que Rudolf Sirera hizo genialmente aquel híbrido con Amares para siempre de sí, vamos a hacer una serie de muy largo recorrido, pero que cada temporada empiece y acabe, ¿no? O sea, quizá hay un poco el híbrido este de la telenovela que empieza y acaba con la telenovela de larga continuidad que solo estaba en los asturianos, que comenzaron en los años 30 y están ahora mismo ya y son personajes que no han envejecido. Hay una paradoja espacio-temporal. Pero bueno, sí que es cierto que lo que estábamos diciendo. Pero yo te quería preguntar, Ada, si estos 24 personajes de los que estaban hablando tenían, porque nosotros sí teníamos también otros tanto, 24, 25, pero protagónicos solo teníamos 2, 3 y el resto ya tenían como muchas menos convocatorias, con lo cual el sudoku muchas veces era complicado, porque en esos 24 teníamos personajes igual de solamente una convocatoria a la semana, con lo cual a veces eso nos complicaba mucho, ¿no? Sí, nosotros teníamos 20, 21 más o menos fijos, de los cuales habían unos protagónicos y luego teníamos unos 4 episódicos que intentábamos mover, o sea, intentábamos negociar cosas con producción para tener más de 4 muchas veces o para ahorrarnos cosas para tenerlas después, pero bueno, también teníamos o sea, sabéis que en televisión española además tienes que pasar la partida de actores va actores y la partida de caballos va caballos, y entonces no podíamos tener, o sea, si queríamos más episódicos y menos caballos, no podíamos, teníamos que tener caballos y episódicos. Y eso era como, no quiero tantos caballos en el plató, no necesito un carruaje de época, lo que necesito es un episódico para contar esta trama, pero no podías tenerlo. Entonces teníamos eso, 24, o a veces teníamos 21 porque había una trama que sabíamos, decíamos, oye, esto no va a ser un episódico, sinceremos las cosas, esto va a ser un actor, o sea, negociemos ya llegaba un punto en que podías pedir esas cosas porque nos creían, porque ya teníamos credibilidad para decir, oye, es que lo vas a rentabilizar. Y entonces ahorrábamos a lo mejor 2 episódicos para tener uno más fijo. Bueno, hacíamos dentro de nuestro sudoku, nuestro propio sudoku y nuestras negociaciones, pero sí, solían ser 24. El global del bloque que manejabas con episódicos y todo, solían ser 24. Y eso sí te permitía mover cosas entre platós y darles algunas comodidades, o sea, saber que tenías algunas secuencias tipo sudoku para ellos también para poder montar el plan. Vosotros también, Carmen y Sergio, también tenéis estos Excel en la cabeza con los personajes. Cada día, sí, claro. Nosotros sí que no hemos trabajado nunca con doble unidad ni hemos hecho época, con lo cual creo que la cosa es un poco más sencilla. Pero sí, claro, exigencias muchísimas. Nosotros tenemos sobre todo el tema de los exteriores, que es un drama, ¿no? Que nosotros solo podemos hacer 10 exteriores cada semana y se graban en nuestro caso bloques de 2 semanas, con lo cual han de ser exteriores repetidos en las 2 semanas. Y por supuesto exteriores sencillos, ¿no? No podemos ir de pronto pues, a grabar al Corte Inglés o a una playa en verano con mucha figuración, o sea, siempre es pues, gente andando por la calle o muy pocas escenas donde haya realmente acción, ¿no? Porque les complica mucho el día a día del rodaje, porque ellos también graban a muchísima velocidad, ¿no? Y también pues lo mismo, limitaciones, pues hacer escenas donde haya de pronto muchísimos personajes juntos. Y bueno, quizá para añadir lo que decía Ada, pues el problema que nos encontramos muchas veces cuando hay un imprevisto, ¿no? Cuando
por no hablar de la COVID, ¿no? Lo que ha sido grabar con la COVID. Una vez se reprendieron las grabaciones, pues ahora este ha dado positivo, ahora el otro, ahora quítalo de esta escena, ahora pónmelo aquí, ahora rehacer. Bueno, el pobre coordinador de producción está vivo de milagro, porque él es el que se ha llevado por la peor parte en ese sentido. Pero bueno, nosotros hemos vivido todo, embarazos, accidentes de coche, todo lo posible, ¿no? Que puede pasar en una serie que solo para de grabar en agosto, pues la gente tiene su vida, los actores tienen su vida y pasan cosas a todos, ¿no? Y eso sí que ya supone un estrés añadido muy grande, o sea, muy grande, porque entonces te llama el productor y, bueno, es que no podemos parar de grabar, ¿no? Para rehacer los guiones, entonces sobre la marcha tienes que ir haciendo apaños sobre guiones que ya estaban escritos, que habían pasado por producción. Eso para mí es lo más complicado, el no tener tiempo para poder reaccionar y poder rehacer el material y tener que ir sobre la marcha mientras tú estás arreglando capítulos de hace un mes, pues el equipo sigue haciendo capítulos, ¿no? No se para. Entonces, esas situaciones luego te da mucha risa todo, ¿no? Pero en el momento son muy A nosotros se nos quemó el plató. ¿Ves? Todo puede pasar, ¿no? Todo. Se nos quemó el plató de época. Con todo el raccord, con todo el mobiliario, con todo. Se nos quemó el plató. Claro, ese desastre yo ni me lo puedo imaginar. Mira que hemos pasado, desastres. Y yo preguntaba, ¿el 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? Sí, horrible. Para seguir escribiendo, quiero decir, porque tenías en la cabeza el cómo seguir, ¿no? No, porque claro, había un plato que tenía la calle, que tenía una calle con una iglesia, era Disney, o sea, era un parque temático. Yo llegué al plato a verlo y entro por una calle y cuando vas a Disney y ves un castillo, pues aquí veis una iglesia. Y era como, estoy en Disney, ¿qué es esto? ¿En serio va a salir Mickey? ¿Sabes? Era brutal. Y ese fue el plato que se quemó. Entonces yo pensaba, si es el 1, es más fácil, que era ese, porque no hay tanto mobiliario, pero producción se muere. Y si es el 2, ¿cómo hacemos con el mobiliario? Que era donde estaban las casas y todo lo demás. Entonces yo decía, si es el 1 y producción lo asume, el seguro lo asume, vale. Pero si es el 2, ¿cómo hacemos con el mobiliario? Entonces yo preguntaba, ¿es el 1 o es el 2? Y me decían, no sé. Sí, bueno, sí, se sufre mucho, la verdad es que sí. Sí, nosotros hacíamos, cada vez que nos pasaba una cosa de estas, que no nos pasó la COVID, pero nosotros vivimos, me acuerdo, una especie de mini pandemia de conjuntivitis. Y ahí aprendí que la conjuntivitis debe ser muy, muy contagiosa porque se le fueron pasando todos los actores y todas las actrices. Entonces hubo un momento en el que nos faltaron bastantes. Y ahí lo que solíamos hacer era como 3 planes, uno de muy corto plazo, y es cómo salvo la semana, ¿no? ¿Qué hago para poder salvar y que podamos tener material para grabar esta semana? Y dependiendo de la contingencia, si la contingencia iba a ser para largo, un plan de medio plazo e incluso un plan a largo plazo, ¿no? Pero siempre tenías que estar un poco, y además cómo todo esto se añade al propio trabajo diario que no para. Exacto. Sí. Eso es un poco la dificultad. Y la COVID, por ejemplo, pues a nosotros nos ha supuesto estar unos meses, una vez se reprendió la grabación y tal, pues que los actores y actrices no se podían dar besos, ni tocarse, ni esas cosas. Y de saber cómo hago yo una telenovela donde la gente ni se bese, ni se abrace, ni se toque, ¿no? Y dices, mira, si haces una serie de acción, pues mira, pero claro, en una telenovela fue muy complicado, ¿no? Y no hacer escenas de grupos, ¿no? Para no juntar a los actores. Bueno, nos ha añadido una serie de complejidades a las que ya teníamos, pues que, bueno, desastre total, pero bueno, ya está, ya ha pasado y ahora ya, no, en teoría, no. Y Sergio, seguro que tú tienes un montón, porque poner en marcha una serie también y de bajo presupuesto, como las que trabajamos en nuestras cadenas. Sí, yo iba a decir que el trabajo del primera dirección en nuestro caso, ojo, que no es nada envidiable y sí que hay que estar ahí a tope con una tensión tremenda. Nosotros afortunadamente, es decir, lo nuestro, como decimos, es muy diferente y entonces también tenemos cierto colchoncito. Y en la primera temporada sí nos dejaron tener 15, 20 capítulos abiertos, lo que es una locura para los directores y para las scripts y para los actores, pero sí que a nosotros nos permitía tener mucha más libertad, porque sí que nosotros contábamos solamente
con unos actores fijos que eran 14 y entre ellos pasaba absolutamente todo, con lo cual se movían a distintos decorados. Bueno, tenían mucha más libertad, no teníamos estos espacios tan cerrados. Sí que teníamos una gran limitación, que era que el 90% de nuestras secuencias eran de 2 actores nada más. Es decir, eran 2 actores hablando el uno con el otro. Entonces, sí que en la primera temporada pues sí que teníamos mucho miedo, esto que comentaba, y a los exteriores, pedir exteriores. Ahora sí que vemos que, bueno, sí que le dan mucha mayor libertad, pero casi sí que es algo que dejamos para negociar incluso con el primero de dirección y con los directores para ver dentro de qué capítulos pues podemos sacar secuencias fuera, pues cambiarlas de decorado un poquito más para airear. Pero sí que al final hemos visto que con este mundo, que es un poquito endogámico el que tenemos nosotros, que sí que los actores se pueden mover más o menos por todos los decorados como quieren, sí que no tenemos esa necesidad a lo mejor de contar exteriores o buscamos la forma de no necesitar exteriores para contar nuestras tramas, pero sí que los vamos a colocar, digamos, luego un poquito a dedo para airear un poquito la serie, más allá de momentos puntuales, pues más románticos que queremos enfatizar o que por necesidades de la trama pues necesitamos. Pero sí que eso, nuestra limitación es sobre todo de número de actores por secuencia, que la mayoría son de 2 y las que no son de 2 son de 3 y a lo mejor tenemos, pues no sé, en esta segunda temporada 4 secuencias de 4 actores o de 5, pues bueno, algo así. Ahí sí que va nuestra precariedad. A cambio, pues sí que tenemos mucho más movimiento dentro de los decorados y sí que trabajamos también con 2 unidades. Sacando nosotros sí que sí, unas 40 páginas al día, 40, 44, no llegamos a las 50 de Acacias, que cuando lo has dicho ha sido 50, pero qué locura. Sí, sí. Hombre, todo esto a mí me está haciendo pensar una cosa y es que estamos hablando de trabajo, páginas y yo creo que también desde FAGA, que es un sindicato, también merece un poco la pena que hablemos de las condiciones de trabajo, bueno, de que, no lo sé, también os contaréis si creo que hay que hablar de estas cosas, si hay más autónomos, si hay más gente contratada con contratos de larga duración. El número de horas, me parece que también es importante que lo pongamos encima de la mesa, ¿no? Porque sí que es cierto que igual las remuneraciones pueden estar más o menos decentemente, pero, o no lo sé, eso depende de cada caso, pero sí que es cierto que todos conocemos o todos hemos vivido trabajar sábados, domingos, jornadas larguísimas. ¿Cómo lo vivís? Sí. Días festivos. Festivos. Eventos familiares, comidas familiares a las que llegas tarde, estas cosas, ¿no? No sé cómo lo vivís, si ha habido todas mejoras a la lo largo del respuesta es tiempo. todas las anteriores. Sí. Sí, bueno, yo en mi caso y en los equipos que he estado siempre éramos el 100% del equipo autónomo. Nunca nos han contratado por cuenta ajena, digamos. Y bueno, siempre hemos pactado pues unos precios por escaleta, unos precios por diálogo y luego aparte pues unos precios por coordinación, ¿no? Y siempre ha sido así. Es un trabajo de guionista pues que en comparación a otros trabajos puede parecer que está bien pagado porque cobras cada mes, más o menos, ¿no? Pero es verdad que también te ocupa muchas horas, ¿no? Sobre todo si haces trabajo de coordinación y no te permite hacer otras cosas de guión, ¿no? Y yo, bueno, sí, cuando coordinas o así, yo entiendo que es un trabajo de 7 días a la semana, que los 5 capítulos a la semana y las 5 escaletas tienen que salir, tanto si en esa semana hay un día de fiesta como si no, es igual. Nosotros nos hemos reunido días festivos siempre y un poco que al cliente le da igual, ¿no? Pues tú mientras entregues los capítulos esa semana le da igual si te reúnes el día de fiesta o no. Lo que no hagas el día de fiesta lo tendrás que hacer el otro día, ¿no? Entonces, se cobra por pieza, ¿no? No se cobra por horas ni se valora las horas que tú puedas dedicar al trabajo, ¿no? Es un problema. Yo no me voy a quejar, sino que voy a invitar a los productores a pensar que en una serie diaria el background de los personajes y cuando se hacen tantos capítulos, el volumen de material argumental que manejamos y de know-how, o sea, de conocimiento sobre esos personajes, lo tenemos el equipo de guión. Entonces, yo he trabajado en buenas y en buenísimas condiciones y en malísimas condiciones. He trabajado con contratos que son insólitos, que pasaba a Tomás Rozón,
Bueno, paso todos mis contratos por defecto a Tomás Rozón y animo a los compañeros a que lo hagan, a Tomás o a cualquier otro abogado que sepa el tema. He trabajado con muy buenas condiciones laborales, he trabajado con malas condiciones laborales. Yo lo que creo es que hay que animar a los compañeros a pedir las condiciones que deben pedir, sobre todo cuando se trabaja en una diaria con este nivel de trabajo, donde trabajamos por objetivos, donde además el objetivo tiene que estar cumplido sí o sí en un día, donde además parece que, bueno, a mí no me importa cómo tú lo hagas, el asunto es que me lo entregues, sí, pero si yo me cojo un día, sí te importa, ¿no? Entonces yo tengo que estar ahí y no puedo hacer otra cosa, es decir, no hay posibilidades en este trabajo, bueno, a menos de que no lo hagas bien, pero si tú te dedicas en una serie diaria, tú no puedes estar a 1000 frentes, no puedes estar escribiendo una película y otro programa, o sea, tienes que estar en lo que estás, entonces ¿cómo que no nos contratan? Es decir, y eso por el lado nuestro, ¿no? Exigir las condiciones. No puedo entender que esté gente trabajando de autónoma en esto, o sea, no debería ocurrir. Y a los productores animar a que si ese equipo se va con el background de los personajes y con todo el récord de la serie en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ellos verán. Pero eso vale también dinero. Sí, Deberían cuidarnos un poquito más. Nosotros también los escaletistas sí que estamos fijos en la productora, pero en cambio dialoguistas sí que están autónomos y sí que van semana a semana con los diálogos. Y yo aparte de esta parte, luego también a nivel personal, también eso, que es muchísimo tiempo y es lo que estoy viendo es el aprender a delegar, ¿no? Al aprender a confiar en el trabajo de los otros compañeros y a soltar, ¿no? Es decir, una vez que llevas con un equipo ya mucho tiempo, ¿no? En ir delegando funciones, ir incluso con ciertos dialoguistas, ¿no? Que ya sabes los vicios y virtudes de cada uno, pues ir acomodando el trabajo que también a ti te libera, ¿no? de muchas cosas, que es otra parte, otro aprendizaje creo que importante también de este tipo de series, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día un poco del trabajo en equipo que supone todo esto, porque es que si no, no se saca adelante. Sí, sí, en las series diarias el equipo es fundamental, que el equipo funcione, que el equipo se entienda, que la gente trabaje a gusto, porque es un trabajo eso de muchas horas, muy absorbente, y si estás escalatando te pasas al menos otros 2 días, ¿no? con los compañeros y te acabas conociendo la vida y las familias de la gente y es muy agradecido en ese sentido porque acabas teniendo amigos en el equipo, ¿no? Y amigas. Pero seguramente es de las series donde más se valora el equipo y que el equipo vaya a una y que todo el mundo reme en la misma dirección, donde más se agradece la ayuda de un compañero cuando hay un desastre, ¿no? Porque en las otras series tienes más tiempo para reaccionar o a lo mejor la serie la hace una persona o la hacen dos, ¿no? Estas series de las plataformas ahora pues tienen 6 o 7 capítulos, a veces las escribe toda la misma persona o un equipo pequeño de 2 o el director y el guionista o cosas así. En cambio, en la telenovela sí que está siempre en manos, ¿no? Del equipo de guión y el equipo de guión es muy potente y es un grupo de gente que, como decía Ada, pues que son los que tienen la serie en la cabeza y nadie más, ni siquiera los directores ni los productores, saben lo que estamos haciendo, ni les importa muchas veces, no solo quieren ver los capítulos, que estén bien, que funcionen de audiencia y entonces todos felices, ¿no? Pero eso tiene detrás muchísimos sacrificios, no solo las horas que dedicas, sino lo que eso te puede preocupar. El espacio de memoria de disco duro de tu cabeza que ocupa la serie, los personajes y sus problemas, ¿no? Que luego estás con tu familia y estás pensando que el otro qué tal, que cuando llegue tengo que leer esto, qué tal. Bueno, es un trabajo muy absorbente. Sí, no sé yo si la solución ahí a veces sería porque es verdad que el trabajo que hay que hacer es el que hay que hacer y hay una serie de condiciones laborales que hay que reivindicar, pero también no sé si a veces la solución sería que los equipos fuesen un poco más amplios, porque también es cierto que a veces se ahorran el número de personas que están en el equipo y si una persona, yo esto lo he pensado muchas veces, si una persona tiene un trabajo que le va a ocupar objetivamente 7 días a la semana, es que hay algo ahí que no se está haciendo bien. Porque, bueno, todo el mundo puede salvar que quizá el arranque pueda ser especialmente estresante y que durante un mes o 2 esta sea tu condición de vida. Pero yo creo que esto no puede ser la condición de vida de todo un año que te va a durar la producción de esa serie, ¿no? Y que por concepto eso esté así. Entonces, creo que también parte del ahorro de
los productores y de las cadenas con nosotros es ese, ¿no? El que, bueno, ponen un número de trabajadores, más allá de eso, pues no van a contratar a nadie, ¿no? No sé Bueno, si, en el si caso de los pensáis que... autónomos, a ellos les da igual, porque como pagan por pieza, les da lo mismo que en el equipo haya 11 personas o haya 24, porque ellos van a pagar por escaleta, por diálogo y ya está, ¿no? A veces el problema de tener el equipo más grande, que en nuestro caso es grande, porque somos 11 y siempre tenemos una persona, como he dicho antes, de guardia por si acaso, para cubrirnos y así. El problema a veces también es que tener un equipo muy grande supone más trabajo para la gente que está coordinando, porque entonces al final la persona que coordina, en lugar de coordinar 10, está coordinando 12 y este ahora no puede y el otro bien, el otro medio, ¿sabes? Que a veces lo que se carga siempre en las series diarias, la gente que realmente se estresa es la gente que coordina escaletas y coordina diálogos o coordina lo que sea, ¿no? Y eso siempre recae en pocas personas, porque además las personas esas sí que tienen que ser una especie de ente que funciona a la perfección, ¿no? Porque ahí sí que tienes que ir a una, ¿no? Y entonces, cuanta más gente hay coordinando o por coordinar, se multiplica el trabajo de la gente que es responsable en el equipo, ¿no? Entonces, no sé si hay una cantidad ideal, ¿no? Que nosotros a veces, un guionista puede decir, pues yo necesito 2 meses porque me ha salido no sé qué y me voy y puede entrar otra persona y esa persona a veces pues se ha quedado, ¿no? O entra gente para hacer Biblia que es externa al equipo, eso también lo hacemos, ¿no? Y siempre hay una renovación, ¿no? No son equipos cerrados durante los 9 años que dura una serie. En el Cor de la Ciutat yo creo que trabajaron todos los guionistas de Cataluña que había en ese momento y que han salido de ahí todos, ¿no? Todos que hacían teatro. Pero claro, en 9 años y 11 personas pues iban pasando y de hecho fue una escuela para mí y para muchísima gente, ¿no? El Cor de la Ciutat. Y las telenovelas funcionan también un poco así, suelen ser una puerta de entrada para mucha gente sin experiencia, que se curten ahí, ¿no? Y que luego pues van a hacer otras cosas o se quedan haciendo telenovela o lo que sea. Pero creo que multiplicar la gente en el mismo momento, más vale pocos y bien avenidos y después sí, quizá pueda ser, tener un equipo muy grande, ¿no? Mientras lo estaba diciendo, me estaba yo contestando a mí mismo también. Lo que pasa es que sí que es cierto que es difícil ese equilibrio, ¿no? Entre el trabajo ingente que tienes que hacer y que a veces es verdad lo que estás diciendo, Carmen, que no puede haber muchas personas en la coordinación. Yo me acuerdo que yo la coordinación sí que la hacía junto con Maite Duque, éramos co-coordinadores y éramos como una especie de matrimonio, porque te tienes que llevar muy bien y tienes que coordinarte muy bien entre... Ella siempre decía que tenía 2 maridos, ¿no? El de verdad y el del trabajo. Sí, es que el criterio, claro, luego entramos en toda la parte creativa del trabajo, ¿no? Que es pues, muy subjetiva, como todo el trabajo de guión, y donde si hay 4 cabezas decidiendo cómo es la serie, pues tenéis que ir a una con un criterio único, porque a la persona que coordina, no sé, yo ahora estoy haciendo Biblia, ¿no? Con 2 compañeras, pero yo no soy la creadora de la serie. Y entonces yo tengo que hacer una Biblia que me guste a mí, por supuesto, que nos guste a las 3, pero que también le guste a la creadora de la serie. Entonces es difícil porque yo sé lo que ella, o puedo intuir lo que le gusta o lo que no le gusta, pues le explico las tramas, pues está así, pues está no. Así que ese entente es muy importante y es muy delicada también, porque todos tenemos nuestros gustos, nuestra manera de escribir, nuestro criterio, ¿no? Y es un tema pues muy personal, ¿no? Y la persona que coordina, o sea, el jefe máximo de una telenovela, bueno, es una persona que se merece un monumento siempre, porque no solo por el criterio, sino por todo el trabajo que hace con el equipo, ¿no? De mantener el equipo en la dirección que toca, que las tramas no se vayan. Antes me ha hecho gracia Sergio, porque decía que las tramas no se vayan para donde no se tienen que ir, ¿no? Que es una cosa que nos pasa cuando se van las tramas, ¿no? Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí con esta trama? ¿No? Una persona que mantenga el rumbo, ¿no? A nivel de ficción de lo que está pasando, ¿no? Y eso es, cuando se hacen tantos capítulos es muy fácil irse, ¿no? Y perder el norte dramático, y tiene mucho valor ese trabajo.
Sí, porque te salva también nada, ¿no? De la continuidad, del raccord, ¿no? De lo difícil que es que los personajes no sean coherentes continuamente y mantenerlo. Entonces yo sí que quería preguntar, o sea, aprovechando, es decir, ¿qué margen tenéis a la hora de probar gente, ¿no? De probar nuevos guionistas, de probar nuevos tanto para escaleta como para diálogos, o incluso en diálogos, ¿no? De pedir nuevas versiones de guión, o si preferís editarlo directamente, el coordinador directamente edita, y un poquito qué margen tenéis, porque realmente, claro, con los tiempos que tenemos, el problema es que muchas veces no hay ese margen, ¿no? Para probar, que es un poco lo que nos está pasando a nosotros, entonces, bueno, para saber un poquito. Bueno, yo en los años que he estado siempre en diarias, nunca los dialoguistas han tenido la posibilidad de rehacer el diálogo. Solo si estaban en un periodo de prueba, que entonces el coordinador, la coordinadora les puede decir, hazme una segunda versión con estas notas, ¿qué te pasó? Porque es un problema de tiempo, claro. Si el coordinador tiene que estar haciendo notas para que los dialoguistas hagan una segunda versión mientras ya tienen que estar haciendo el capítulo que les toca esa semana. O sea, al final te da más trabajo hacer las notas que hacer los cambios, seguramente, y explicarlos, ¿no? Y claro, es una cuestión de tiempo, no hay tiempo. Entonces, ahora, otra cosa es cuando hay gente que entra, que está haciendo prácticas o que hace una prueba. Entonces, sí, se envía un capítulo, pues ya la coordinadora, pues en este caso le hará notas, le pedirá una segunda versión, una tercera, las que hagan falta, y después decidirá si entra en el equipo o no. Que eso nosotros, por ejemplo, lo hacemos, ¿no? Lo hemos hecho en Consejos ahí y en todas las otras, ¿no? Pero sobre la marcha es muy difícil por eso, por la falta de tiempo. No podemos ir adelante y detrás. Porque cuando te envían las notas del capítulo de esta semana, tú ya estarías dialogando el de la semana siguiente. Y No hay porque manera, además no hay margen, ¿no? Hay otra condicionante, y es que el equipo debe leer el material, que eso es otra cosa que pasa cuando el equipo es profesional de verdad, se lee el material, y hay equipos que, bueno, van de aquella manera. A mí eso me pone malísima, y es que alguien llegue a una reunión de escaletas o que un dialoguista no se haya leído el material del compañero. Es decir, eso no puede ocurrir. Se supone que precisamente somos los garantes de eso, de la continuidad, de irle dando un sentido a las historias, de entender por qué el coordinador hizo esos cambios, porque como bien dice Carmen, no hay tiempo para que el equipo asuma esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Antes de que el plató se ponga en marcha, si tú has tenido un margen para escribir, lo ideal es que los guionistas sí que reciban notas. ¿Por qué? Y tengan una posibilidad de hacer una V2. ¿Por qué? Porque eso permite que vayan entendiendo por dónde va el coordinador. Entonces, lo chulo es poder tener al equipo ideal, al equipo soñado ya desde el arranque, para que ese equipo pueda entender qué es lo que quiere el coordinador, haciendo V2, trabajando un ritmo un poquito más lento, para que cuando el monstruo esté en marcha, es decir, el plató te come, pues sí, o sea, un guionista no debería poder fallar allí si ya ha tenido la opción de ir calentando motores. Entonces, esa es la experiencia buena. La experiencia buena es tener dos bloques, por ejemplo, que el coordinador te devuelve y reescribes, o que te sientas todos en una sala a reescribir, porque entonces así entiendes qué quiere, qué no quiere, y ya luego va todo rodado. Y luego eso, ¿cómo le mandas a un equipo notas para reescribir? ¿Qué es lo que dice Carmen? Solo poner las notas es un trabajo que muchas veces los compañeros, cuando estás coordinando, dices, yo voy a mandar las notas o reescribo esto, si es que lo tengo en la cabeza y sé cómo lo quiero. Pero muchas veces dices, no, mando notas para que vean por dónde voy. O sea, me ha pasado coordinando y me ha pasado como escaletista, que a veces cuando recibo una nota de un coordinador digo, wow, le estoy generando curro, porque sé que si me está mandando una nota es porque estoy incurriendo en un defecto varias veces, y necesita que lo corrija. Entonces, claro, hay que prestar atención. No puedes darte el permiso de fallar tantas veces cuando estás en una serie así. El coordinador está 7 cosas. Tienes que entrar. Y la forma de entrar, creo yo, es mandar notas cuando todavía el monstruo no está en marcha, y después el que nos sirva cuando el monstruo está en marcha tiene que salir, porque es que esto no hay tiempo de reacción. No, es duro eso, es verdad, pero es así. Pero también uno de los problemas de hacer la serie diaria es una cosa que has dicho tú ahora, que no solo es escribir, sino leer, ¿no? Leer cada semana todas las escaletas, leer todos los capítulos,
aunque tú esa semana no dialogues, tener la continuidad en la cabeza, porque si no luego vas a meter la pata, seguro, porque la continuidad es muy pequeñita, sí. ¿no? Se nota mucho quién lee y quién no lee. Sí. Yo Sí. siempre Eso lo es digo. fundamental, y yo creo que es un mail recurrente de todos los coordinadores o coordinadoras de telenovela de, por favor, lee los capítulos. Porque claro, cuando tú luego lees todo seguido es cuando ves que aquí alguien ha patinado porque esto ya lo dijo, porque esto ya no fue así, porque... Y no solo eso, sino también tener, no solo el pasado, sino tener claro hacia dónde van las historias, ¿no? Para no chafar cosas, para plantar. Bueno, es un trabajo muy, muy delicado y muy absorbente para todo el mundo. Pues, aunque tú no escribas de semana, sabes que te tienes que leer los capítulos de los compañeros, los capítulos que han pasado por la reunión de producción. Bueno, y son horas, al final todos son horas. Sí, no, es divertido también lo que has dicho, ¿no? A veces de adelantar tramas, ¿no? De adelantar ya puntos o pequeños matices que sí que luego te generan, pues eso, que ya vas adelantando tramas, con lo cual ya te modificas escaletas y no solo es decir el récord pasado, sino el futuro, que es... Claro, hay que leer la Biblia, bueno, hay que tener una cantidad de información en la cabeza, ¿no? Pues brutal, no sé nosotros cada semana nos turnamos y hay una persona del equipo que se dedica a hacer el resumen de la semana. Porque claro, tú, Sergio, todavía no, pero cuando lleves 1000 capítulos, y entonces de pronto dices, pero este personaje, ¿hicimos su cumpleaños alguna temporada? Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos tenido personajes que han hecho cumpleaños en fechas diferentes, ¿no? Por decir algo, ¿no? Eso ha pasado muchas veces, sí. Eso, ¿Qué pasa? nosotros teníamos siempre algún becario, alguna becaria que hacía ese trabajo. Hacía un resumen de todas las escenas, de todos los capítulos, para que pudiéramos tener también siempre la continuidad de los personajes, porque es eso. Dices, ¿y este personaje hace 10 años qué hizo? ¿O qué le pasó? E incluso para poder encontrar flashbacks, ¿no? También, Claro, sí. claro. El mundo flashback. El mundo flashback, claro. O si entra un guionista nuevo, ¿no? Que no habrá visto la serie o conocerá mínimamente, pero no sabrá los detalles, entonces necesita buscar una cosa concreta que pasó y tal. Sí. Y es un documento que hacemos, que nos vamos turnando y cada semana cogemos los titulares de cada escena y los organizamos por personaje, entonces luego es fácil buscar qué le dijo exactamente aquí o aquí cómo pasó, porque claro, cuando llevas 6 años, la primera temporada te queda lejos, ¿eh? Y te acuerdas de cosas, pero no de todo, claro, los detalles no. Bueno, tenemos a Rudolf ahí con la mano levantada desde hace un rato, supongo que porque llevamos ya un rato, ¿no? Sí. No era por eso, que va a No. ser súper interesante. Vale. No era porque tengo 2 preguntas, pero vamos, Vale, adelante. igual era más interesante que lo que yo quería preguntar. Digo, también por abrir un pequeño turno. Ahora llevamos una hora 3/4 más o menos. Una hora, ¿no? No, 1 hora 1/4, perdón. Vale, o sea que vamos bien, no hay ningún problema en ese sentido si queréis alargar un poco más. Mis 2 preguntas eran, la primera es, uno piensa serie diaria, serie relacionada que desarrolla conflictos relacionados con los sentimientos, la intimidad de los personajes, melodrama. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es así? A nivel genérico es tan monolítico o no es tan monolítico, y cómo lo hace uno para sostener esas temporadas tan largas con una, digamos, una unidad genérica tan aparentemente homogénea, ¿no? Eso por una parte. Y luego la otra es, la diaria es como el género por antonomasia, ¿no? De la televisión generalista, es decir, la que llena horas de parrilla, y la pregunta es, ¿hacia dónde va el género? Y sobre todo relacionándolo con qué pasa con las plataformas y el cambio que ha habido en el consumo y en las estructuras narrativas, en la forma de contar historias seriadas, y en ese contexto, ¿qué puede pasar o qué va a pasar o qué intuís hacia dónde pueden ir los tiros con la telenovela? Bueno, rompo fuego con lo primero, y es que yo creo que la diaria tiene una cosa fantástica, y es que es un contenedor de géneros. Yo he aprendido a hacer thriller en la diaria. Me parece que el consumo de esas series ya no es el mismo. Creo que tenemos un espectador mucho más que puede consumir ese producto u otro. O sea,
Creo que ya en las plataformas están y no es diaria, o sea, está ahí para cuando tú lo quieres consumir, si quieres meterte sabes, un telemaratón de una serie que tiene muchos capítulos, lo puedes hacer. Yo sí creo que evidentemente por lo que hablábamos de cómo se estructura el tema del día de acción por capítulo, el tema de la continuidad capítulo por capítulo, el tema de hacer secuencias de 2 páginas y media, 3 páginas, porque evidentemente hay que llenar páginas y hay que llenar minutos, pues condiciona cómo escribimos, evidentemente. Pero yo creo que la diaria tiene varias cosas maravillosas para escribir. Una es que es un contenedor de género y normalmente Carmen ha dicho algo antes de pasada, pero que yo recojo, para decir muchas veces no saben ni lo que estamos haciendo. Lo que les interesa es que el capítulo esté. Eso es fantástico, porque nadie nos está viendo como ven a otras series. Entonces, otra vez, la invitación es hacer lo que os dé la gana. Nosotros hemos hecho thriller en Acacia, hemos hecho a veces hasta terror, hemos hecho fantástico y hemos hecho surrealismo mágico. O sea, yo he hecho lo que me ha dado la gana en esa serie. De hecho, alguna vez cuando nos hemos pasado nos han dicho, ¿qué es esto? Y en ese caso sí que estaban viendo el contenido, o sea, lo estaban viendo con mucho detalle. Hemos hecho cosas fantásticas en otras diarias, porque nos hemos volado los tapones y lo hemos hecho y ha pasado. Y es como, ¿esto ha pasado? Hemos hecho crítica social, como digo, hemos hecho mucho género. Entonces, el tema de la multitrama, que a veces es como no puedo focalizar en ese protagonista o en esa protagonista que yo tenía en la cabeza para mi película, ¿no? Tiene eso de malo que no puedes contar una historia con una densidad, quizás como la que tú contarías en otro tipo de formato, pero tiene la cosa buena de que puedes explorar y es, como decía antes, un contenedor. Y luego la otra cosa maravillosa cuando son series que se alargan en el tiempo, es que además de leer los capítulos de tus compañeros, tienes que ver la emisión. Porque al ver la emisión, ves cómo funcionan los actores. Y esa es la paleta con la que tú pintas. Nosotros hemos hecho de un personaje muy dramático, un personaje con una vis cómica maravillosa, que estuvo desde el capítulo 1 hasta el 1483, y era porque la actriz lo daba. Y de una cosa que surgió, que era un personaje muy, muy dramático, acabó siendo un personaje queridísimo, entrañable y, como digo, explotando la vis cómica de la actriz. Pero si tú no ves a la actriz, tú no sabes que ella te va a dar eso y no lo llevas por ahí. Entonces fue ella y fue un compañero que llevaba su trama, que montaba sus argumentos, que se dio la magia para que, y luego todos seguimos el ritmo de ese ADN que se creó de poder ver al actor. Y cuando tú en otra serie puedes ver al actor y reaccionar día a día a lo que vas viendo en pantalla. Eso es un regalo. Entonces, bueno, yo sí creo que hay condicionantes de número de páginas por secuencia, de no secuencias de montaje, de no noches que determinan, bueno, cómo escribimos, evidentemente. Pero creo que hay muchos regalos en otro sentido, ¿no? Y evidentemente hay otra cosa que introdujo Carmen hace un rato, que es una escuela para un montón de gente para escribir precisamente géneros diferentes. No específicamente melodrama, aunque tengamos que llenar 2 páginas y media por secuencia muchas veces, pero bueno, hay que ser un poco creativos y negociar cosas con producción, claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ada. El tema del melodrama, de ser una serie que solo ven las mujeres mayores que están en su casa sin nada que hacer, para nada. O sea, nosotros tenemos público joven, tenemos público masculino, tenemos público de todo tipo. Además, ahora la gente ve la serie cuando quiere y a la hora que quiere. Ya no es aquello que comer a las 4 de la tarde, ya sabes que va a verlo determinada gente en concreto. Todo eso se ha roto. Y creo que la serie diaria tiene muchísimos valores, llega a muchísima gente, justamente porque tiene muchas tramas diferentes y la gente se engancha a una o se enganchan a otro, ¿no? Los jóvenes siguen a uno o siguen a otro, cada temporada es diferente, ¿no? Y diferentes tramas y se renueva continuamente. Y luego tiene una cosa también muy buena, que es que tú lo escribes hoy y en 2 meses está en la tele y entonces aparte de los actores también recibes la respuesta del público, ¿no? Y ves las tramas que están funcionando, las que no, las que están generando interés, que muchas veces va ligado pues, porque es un actor determinado y funciona o no funciona. Y tienes esa capacidad de reaccionar no inmediata, pero al cabo de 2 meses y darle cancha a un personaje que por lo que sea ha caído en gracia y que entró como secundario y acaba siendo un protagonista, ¿no? O al revés, un protagonista que no y acaba muriendo, ¿no? De todo pasa, ¿no?
Y esa capacidad de reaccionar y de ver la reacción del público casi en directo es muy agradecida para los guionistas, porque no has hecho el guión y luego al cabo de un año lo ves en la tele y ya está, sino que estás ahí cada día, ¿no? Viendo la reacción. Y es muy gratificante cuando funciona. Claro. Hay otra cosa los que también... géneros y las plataformas están apostando también por series de largo recorrido, incluso por series muy clásicas y melodramáticas que están funcionando muy bien, y creo que también hay una parte del público de las plataformas que echa de menos estas series de fuego lento, ¿no? De largo recorrido, de historias que se explican poco a poco, de personajes que los vas conociendo y que te acompañan durante muchas horas, ¿no? Y generar ese vínculo con los personajes a base de muchos capítulos, y no ese consumo rápido de una cosa, que una historia que empieza y acaba, que igual tiene un punto de partida muy explosivo, pero después es difícil mantenerlo, ¿no? Creo que esa fórmula también se está agotando un poco y que las plataformas están apostando también por incluir este tipo de series, y está muy bien, ¿no? Que la gente pueda escoger, que no sea un subproducto, ¿no? Dentro de las cadenas de televisión, porque no lo es. Sí, sí. Sí, yo, abundando con esto también, en cuanto a esta capacidad de poder ir descubriendo cómo funcionan los actores, qué te están dando, hay otra cuestión que también es cómo ves tú que van surgiendo las químicas entre los diferentes personajes, que eso está muy bien también, incluso para generar tramas, para poder incidir más en unas relaciones que en otras. Eso es una cosa que es muy chula, ¿no? Y que además casi como que vas construyendo tú la propia vida de esos personajes. Eso es un placer muchas veces, ¿no? Pero en cuanto a los géneros, a nosotros siempre nos preguntaban, era una pregunta recurrente cuando estábamos escribiendo Goenkale, cuáles eran las claves del éxito, que siempre te lo preguntan, ¿no? Del formato en este caso. Y había una que siempre salía a la luz, y es que nosotros utilizamos mucho la comedia. Es decir, que además de que sí que es verdad que el melodrama te sirve, porque el melodrama te da mucho contenido, te da muchos capítulos, te da tramas que son muy potentes, te da siempre cliffhanger de final de capítulo, que son muy necesarios, ¿no? Como técnica dentro de las series diarias. En nuestro caso, como os digo, el humor era una cosa que estaba muy, 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 muy presente, y que era una de las claves del éxito. Y luego, en cuanto a lo que estábamos comentando de las plataformas, sí creo que está habiendo un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia que a mí a veces me da pena, porque nos ha venido desde fuera con toda esta presencia de las telenovelas turcas, que también están tanto en Generalistas como en alguna que otra plataforma, o Café con aroma de mujer, que creo que también está en alguna plataforma y está teniendo muchísimo éxito. Pero creo que plataformas como, por ejemplo, Netflix o Amazon sí que están encontrando una cosa que es muy importante dentro de la diaria, que es el rendimiento que da una diaria a una cadena, ¿no? En número de horas de consumo y en fidelidad de los espectadores. Porque así como nosotros sentimos a nuestros personajes como parte de nuestra familia, también los espectadores lo sienten, ¿no? Y se convierten en parte de su día a día. Y esto, que sí que es verdad que las plataformas empezaron como una especie de consumo premium, sobre todo desde HBO y compañía, ¿no? Y sí que empezaron un poco así. Es cierto que ahora se están convirtiendo en plataformas de consumo diario de todos los telespectadores, y creo que estamos en una ventana de oportunidad para que las diarias tengan también una presencia en todas estas plataformas. Con lo cual, hay que también empezar a intentar, desde nosotros los guionistas, empezar a presentar proyectos a las plataformas, porque creo que ahí hay un nicho de mercado importante. Sí, pero bueno, es lo que hablamos el otro día también un poco, ¿no? Que a estos eventos de pitch parece que siempre hay que ir con un high concept, con una serie más cerrada, ¿no? Con un concepto que digas, boom, es esto y empieza aquí, acaba aquí, incluso miniseries de 6 por 45 minutos, algo muy acotadito, ¿no? Y esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí parece que se empieza a ver que bueno, que esto tiene también su consumo en los más jóvenes, y lo que hablamos el otro día, ¿no? Incluso de esos
esos jóvenes que son capaces de ver solo una trama concreta y van saltando de una trama, ¿no? Y como, pues bueno, que también hay otro enganche, otra forma de ver las diarias que todavía nos podemos ir actualizando y podemos ir viendo cómo adaptarlo, ¿no? También a nuestro trabajo. Sí. Ahí hay una cuestión que yo lo dejo un poco encima de la mesa por si alguna vez en YouTube nos ven algunos productores, y es que es cierto, bueno, seguramente lo estarán pensando ellos, por supuesto, que España puede convertirse en un hub de producción de series diarias, lo mismo que se ha convertido Turquía en una exportadora de series diarias, ¿no? Y no solo porque compartamos el idioma con Latinoamérica, sino que las series también se doblan, se pueden ver, y creo que por el know-how que hay, por los equipos tan preparados que hay y demás, es cierto que yo creo que este podría convertirse en un territorio y en un hub de producción importante. Y los actores, o sea, es que claro, para actores. hacer una diaria en condiciones que hay actores buenísimos. Hay una cantera de actores que trabajan a una velocidad que yo creo que en otros territorios no podrían creer. O sea, a una velocidad y con una calidad. Sí. Sí. Realmente es un producto, la telenovela es un producto televisivo que es para una cadena, si funciona, es como que te toque la lotería, ¿no? Porque te asegura cada día una audiencia, la gente es imagen de cadena, ¿no? Y en el caso de las autonómicas nosotros tenemos además pues la cuestión de la lengua, ¿no? De la proximidad, de hacer contenidos locales, que eso sí que no lo puedes ver en otro tipo en otras cadenas, ¿no? Esta sensación de que juegas en casa, que los referentes son muy próximos, ¿no? Y que eso no impediría que lo pudieran ver en otros países, porque yo he visto series turcas y he visto series en hebreo y he visto series en alemán y por no hablar de los nórdicos, ¿no? Y la lengua no es ningún impedimento hoy en día, ¿no? Para emitirse en cualquier plataforma. De hecho, es una riqueza, ¿no? Y para la gente no representa ningún problema que esté en una lengua o que esté en otra si le gusta el contenido, ¿no? O el hecho de que se hable de realidades que no conoce de primera mano. Para mí todo eso son atractivos hoy en día, ¿no? De no verlo de siempre, ¿no? Y eso explica el éxito de series nórdicas que están ambientadas en sitios que tú ni soñarías y con problemas que tú no soñarías en otras realidades, y eso justamente es lo que las hace interesantes, y luego el conflicto al final es humano y es universal, que es con lo que trabajamos todos los guionistas de todos los países, ¿no? O sea que por ese lado yo espero que sí, que larga vida a las series largas. Eso es. Tenemos ahí a Lidia que no tiene la mano levantada. Sí, perdona. Bueno, primero daros las gracias porque está siendo una charla súper interesante. Estoy aprendiendo muchísimo. Y al hilo de esto que comentabais, de la evolución del género, de la evolución también del público, os quería preguntar, teniendo en cuenta pues, que aunque sean contenedores de géneros, las tramas románticas suelen tener mucha importancia en este tipo de series, os quería preguntar cómo enfocáis el tema de la diversidad pues, sentimental, de la diversidad de personajes, del papel de la mujer en este tipo de series, cómo afrontáis. Ahora también teniendo en cuenta que mucha gente joven se está acercando a estas series, ¿cómo abordáis, cómo os enfrentáis a ese tema? Bueno, a nosotros, en el equipo en el que estamos, de Consejos ahí, es un tema que nos preocupa, pero nos preocupa a nivel de equipo de guión. No es una imposición de fuera, ni la cadena ha decidido que tenemos que expresar o que tenemos que incluir determinadas historias o determinados personajes o determinadas problemáticas, pero sí que es un tema que a nosotros nos preocupa e intentamos siempre, en la medida de lo posible, pues incluir el máximo de personajes y de problemáticas de todo tipo, ¿no? ¿Problemas que nos encontramos? Sí, pues que no es fácil hablar de determinados temas que no conoces de primera mano, te tienes que documentar, tienes que ser muy cuidadoso y entendemos que tenemos que ser así, pero con todo y con eso hemos tratado temas y personajes muy diversos y con problemáticas muy complicadas. Luego otra cosa es la diversidad, pues de que haya actores o actrices pues de todo tipo de físicos, orígenes,
bueno, eso cuesta desde el equipo de guión. Nosotros a veces proponemos, ¿no? Este personaje podría ser así, o podría ser así, o físicamente podría tener estos atributos, o otros, nos da igual. Y luego desde casting o desde dirección se intenta incluir el máximo de variedad posible. Es tendencia y es criterio y se intenta hacer, y creo que cada vez más, y que está bien que sea así, pero cuesta, es difícil, porque lo ideal, en el mundo ideal, sería que en los equipos de guión también fueran lo más diversos posibles, ¿no? Que en el equipo de guiones pues hubiera, en el nuestro somos mayoría mujeres, pero que hubiera pues diferentes orientaciones sexuales o diferentes orígenes, disfuncional, es igual. Lo ideal es que hubiera todo tipo de gente lo más variada posible. La realidad es la que es y la gente que se dedica a esto es la que es y tiene unos orígenes que son los que son, que todos conocemos mayoritariamente cómo son, pero eso con el tiempo creo que cambiará y tenemos que estar abiertos a eso y a explicar todo tipo de historias y a no quedarnos en nuestra realidad y en nuestra burbuja y en nosotros mismos, ¿no? Pero creo que es un debate que debe ser de los equipos de guión, que somos maduros, que como creadores sabemos la responsabilidad que tenemos y que sí que huiría de imposiciones de fuera, porque creo que no funciona. Aunque como cadenas públicas también pienso que tienen una responsabilidad en este sentido y muy importante, ¿no? De decir, bueno, nosotros la ficción no es una cosa inocua que sale ahí y ya está, sino que estamos dando mensajes y tanto del equipo de guión como desde las cadenas creo que está bien que se planteen estas cuestiones y que apuesten por ellas y que sean valientes en todos los sentidos, ¿no? Nosotros no hemos tenido nunca problemas de censura sobre ningún tipo de historia y bueno, tenemos un personaje, por ejemplo, que tiene diversidad funcional importante y es un personaje que apostamos muy fuerte por él, que daba miedo, no por el actor, ni por el personaje, ni por el público, sino porque se pudiera adaptar al ritmo de rodaje y de producción, que es muy duro. He de decir que ha funcionado perfectamente, que es un personaje súper querido, que nos ha dado mucho juego y que eso nos anima a hacerlo más veces y que es muy gratificante también como guionistas poder participar de eso y poder promocionar la diversidad y que la ficción se haga cada vez mejor y más rica en ese sentido. Y creo que debería ser una de nuestras preocupaciones importantes. Perdón por el meeting. No, yo estoy, sí, Te has quedado yo estoy de acuerdo contigo. Además, creo que las series diarias tienen una capacidad que es la de formar parte de la cotidianidad de todas las casas y en ese sentido tienen vamos a llamarlo así, una capacidad educativa distinta a otro tipo de narraciones, porque consigues convertir en algo completamente cotidiano algo que pudiera parecer en principio extraordinario. Y en ese sentido me parece que sí que es verdad que podemos tener una responsabilidad. Nosotros en Goenkale no teníamos tampoco ningún tipo de mandato de cadena, pero siempre lo quisimos hacer. Y es cierto que, por ejemplo, ya desde el año 94 tuvimos personajes que eran homosexuales, se trató el tema del VIH, eso sirvió para normalizarlo. Ya en el año 2008, creo que era, 2008-2009, por ahí, nosotros teníamos a la comisaria del pueblo, que era Itziar Ituño, ahora famosa por La Casa de Papel, que descubrió que tenía atracción por las mujeres y llegó a tener una relación estable con otra mujer en la serie. Estamos hablando de hace, pues eso, más de 15 años, cuando todavía no se contaban historias de amor entre mujeres en las series de prime time, ¿no? E incluso poco tiempo después también tuvimos un personaje transexual y estuvimos contando, porque eso os lo contaba yo también el otro día, contamos toda una trama, su transición, ¿no? Que eso da muy bien para la transición de un personaje de un género a otro, pues mejor que contarlo a lo largo de toda la trama de una diaria, ¿no? Con toda esa problemática que está viviendo de autoaceptación, de aceptación de los otros. Es decir, que yo creo que, igual que estábamos hablando antes de que este es un terreno de experimentación, es un terreno de experimentación no solamente en cuanto a los géneros, sino también en cuanto a las temáticas. Porque como
tenemos a veces esa libertad porque nadie te está mirando, porque nadie tiene la capacidad tampoco desde la cadena de poder supervisar tal número de horas de ficción, pues muchas veces tienes la capacidad de, y aquí meto mi cuña, ¿no? Colarla. Colarla, y las escuelas todas, porque dices, ostras, se ha colado. Bueno, es que además la telenovela consume tal cantidad de trama, ¿no? Es como una especie de monstruo, ¿no? Que decía Ada, que una vez se pone en marcha va tragando trama, ¿no? Pues al final también necesitas buscar otras historias y otros personajes, y en esa búsqueda pues a veces te encuentras con historias que tienen, con personajes que tienen que ver con la diversidad, y a veces no es que quieras hacer pedagogía, es que ya lo que estás buscando es una historia diferente que no hayas contado antes, ¿no? Y ahí puedes hacer descubrimientos como guionista súper interesantes, ¿no? Pero es verdad que las telenovelas han tratado ya, bueno, en los años 90 temas, el tema del SIDA también salió en El Cor de la Ciudad, y cuando aún era un tema bastante tabú, ¿no? Además, en una persona heterosexual, ¿no? O sea que, y fue bastante, a nivel social, pues tuvo su impacto, ¿no? Y siempre han sido bastante pioneras en ese sentido, aunque no se les reconozca, ¿no? Pero es verdad que sobre todo las catalanes siempre han tenido muy como referente las series inglesas, ¿no? Coronation Street, que tú lo comentabas antes, y siempre tienen un componente social, estas series importantes, ¿no? De tratar temas, pues las drogas, problemas sociales, ¿no? Clasismo, etc. Y en ese sentido también han sido bastante pioneras, ¿no? Y a veces no se les reconoce, pobres, ¿no? Pero es verdad. Yo creo que hay que tener o sea, el POSIT mental ese siempre, o esa alerta siempre activada, ¿no? Porque lo que decíais antes sobre la cotidianidad es que estamos entrando, no ya porque entremos día a día a cada casa, porque ya no sabemos esto cómo se consume, como decía antes Carmen, el modo de consumo ha cambiado, sino porque el modo del relato es como que le vas contando cómo es la vida día a día de una familia o de un grupo a la gente, ¿no? Y entonces ese sentimiento de que la cotidianidad es así, generamos modelos de lo que está bien, lo que está mal, relacionados con personajes que son positivos o negativos. Cuidado, porque es que tenemos que tener esa alarma puesta siempre. Y quería comentar que en época eso es bastante complicado, y para gente que, bueno, quiere defender la trama por encima de todo, o el impacto de la trama, o quiere ser más efectista, pues a veces te dicen, es que estamos en época y todo vale. Pues no, chico, todo no vale, ¿sabes? Cuidado. Que, no, pero es que era así. Bueno, me importa que sea así. A ver, yo esto no lo quiero contar así. Entonces vamos a contarlo dentro de un código de realismo que sea creíble en época, pero entonces no contemos esta trama, porque y hay que ponerse muy testarudo a veces con gente, porque bueno, parece que en época todo vale. Nosotros acabamos de hacer una alcaldesa en pleno franquismo en la costa del Levante. ¿Es creíble o no es creíble? No lo sé, pero lo acabamos de hacer y ya está. Y bueno, y se decidió eso. Y luego hay otros equipos que defienden, no, es que sí podemos ser machistas porque estamos en época. Bueno, no sé. Hay que pensárselo un poco, ¿no? Sí. Sí, es un debate, ¿eh? Y a nosotros nos genera las tramas, ¿no? Es que no queremos que acabe así porque va a parecer pues, que castigas a un personaje porque ha sido infiel, o no sé, mil cosas, ¿no? Aspectos morales que a nosotros nos preocupan y que nos generan un debate interno a veces muy intenso también, ¿no? Porque no todos pensamos igual, ¿no? Sobre las cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es enriquecedor para la serie al final, ¿no? Que haya diferentes puntos de vista y que... No, y que dándole una vuelta, a lo mejor muchas veces eso, buscando el respeto y buscando el contar esa verdad, sí que se llega a otro punto, que lo que decía un poco Ada, ¿no? Del efectismo de la trama. A veces una trama para que sea más efectista, para que acabe en alto, y va en contra a lo mejor del mensaje que se quiere dar. Pero a lo mejor en el momento en el que te pones a dar una vuelta, llegas a otra cosa, ¿no? Que al menos es diferente, que muestra otra cosa y que de repente pues, puede llamar más la atención, porque simplemente a lo mejor la reacción es, vale, ¿no? Que es normalizar el ESDI. Y que eso es lo que llama al final la atención, ¿no? Sí, totalmente. Pues muchas gracias. Tenías la mano levantada.
Yo quería hacer otra pregunta también, al hilo de lo que hemos comentado antes, de todos los condicionantes de producción que son vertiginosos, que dices, ¿cómo lo encajas todo y luego a esa velocidad, ¿no? ¿Hasta qué punto eso permite explorar nuevas formas narrativas? Quiero decir, ¿hasta qué punto se puede innovar con el estilo de narración o la forma de contarlas, o armar las tramas y demás? ¿O tienes que ir como muy ceñido a una determinada estructura de secuencia, con una determinada estructura de diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, si se puede, si hay margen para innovar a nivel narrativo. Poco, o sea, poco, esa es la verdad, a nivel sobre todo de estructura de escaleta. O sea, de lo que es, porque tienes una cantidad de secuencias, porque tienes una cantidad de páginas que llenar. En eso no. Quizás sí en lo que decíamos antes de colarla y que algo que tú querías contar pase y has contado una historia que siempre has tenido ahí y a lo mejor en una subtrama pues, has podido meter algo. Pero realmente a nivel de estructura de lo que es el capítulo, poco, porque puedes hacer pocas secuencias de montaje, porque las partidas incluso las tienes limitadas, porque no tienes corales, porque no tienes exteriores. Es decir, sí, evidentemente los parámetros nos limitan muchísimo para contar, no el tipo de historia, pero sí el desarrollo narrativo de la historia. Entonces yo creo que donde hay que innovar es en argumentos, en qué presento, qué cuento que sea distinto, o cómo enfoco este personaje tan tópico desde otra manera que no sea tan tópica, o si es tópico, cómo lo cuento en el arco para darle eso, un arco que lo lleve a otro punto. Creo que va más ahí en el trabajo de Biblia, que para mí en este caso es fundamental, que no en el trabajo del día a día, donde sabes que, bueno, vas a tener que cumplir con esos numeritos. Sí, la resolución sabes que no te puedes buscar cosas muy creativas porque estás muy limitado, ¿no? Y al final sabes que vas a acabar haciendo un montón de escenas de gente hablando, ¿no? Que decía, ¿no? Sergio, es que el 90% es de dos personajes hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, odio los duetos, ¿no? Y siempre digo, intentemos poner que haya otro personaje, ¿no? Para no hacer un toma y daca de 2 o 3 páginas, ¿no? Que al final, por muy bien interpretado, muy bien grabado que esté, pues se hace pesado y se hace lento, ¿no? Y se hace largo. Entonces, luchar contra eso es duro, porque la mayoría de las veces tú tu post-it lo que pone lo podrías resolver en media página, ¿no? Y en cambio lo tienes que alargar 2 páginas y media, entonces hace que a lo mejor ese mismo post-it en una serie no diaria pues luciría y aquí pues te queda un poco diluido todo, ¿no? Pero bueno, lo compensas con, como dice Ada, con otras cosas, ¿no? Que son buenas. Ahora, creativamente es bastante frustrante el trabajo, ¿no? Muchas veces. Sí. Sí, yo diría que es más fácil innovar en el qué, pero es muy difícil innovar en el cómo. Sí. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Te puedes permitir pocas escenas mudas, ¿no? Que es una cosa que a mí personalmente me fastidia, porque claro, las secuencias mudas quedan muy chulas, pero no duran 2 minutos. Entonces, si haces una muda en el capítulo, quiere decir que las otras son más largas, ¿no? Y este tipo de cosas, pues fastidian, ¿no? Y dramáticamente te fastidian, ¿no? Cómo puedes explicar las cosas. Pero bueno, también forma parte del juego, ¿no? También el espectador lo compra, ¿no? Sabe que no está viendo Star Wars, ¿no? ¿Sabes? Claro. Sí, no Pero sé. después, perdón. No, dale, sí que hay un pacto con el espectador, ¿no? Ya de género, de normas del género, que son decorados, bueno, que sí que, pues bueno, una vez que entras ahí, pues sí que le permite seguir la diaria y sí que, pues bueno, empatizar con los personajes, que es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Sí, no, iba a decir que también después, como decías, el qué y no el cómo, y ahí justamente, y acaba de decir Sergio, personajes, ahí es que, claro, tienes otro regalo que es poder desarrollar personajes. Entonces, el enganche, hemos dicho cotidianidad y ahora personajes, ¿no? O sea, el enganche casi de vínculo que generan algunos espectadores. Yo me he quedado flipada con comentarios en redes sociales de algunas series que he hecho. O sea, yo digo, la peña está bien. ¿Qué pasa? Es muy loco lo que genera una serie diaria de larga duración con ciertas tramas, dice, pero ¿qué es esto? A veces me da hasta miedo. Porque digo, no puede ser que la gente esté tan para allá. Porque generan una relación casi familiar. Entonces, bueno,
tiene sus particularidades. El qué y no el cómo, y tampoco porque el cómo afecta a 80, 90 personas que están produciendo en doble unidad su día a día también, ¿no? Que son trabajadores que tienen que sacar X cantidad de páginas de rodaje en un día para que eso esté en emisión dentro de un mes y medio. Entonces, claro, otra cosa es, muchas veces, y esto me ha pasado como coordinadora, tienes el debate con algunos equipos de, no, pero es que la secuencia es muy chula. Sí, la secuencia es muy chula en papel, va a quedar como un truño cuando la rodeen. Sí. Entonces, de verdad, compañero, no se puede, pero no se puede porque no porque yo no quiera, es que me encanta cómo escribes. Pero es que resulta que esto, un equipo lo tiene que rodar, un actor que está reventado, que se ha estudiado ayer no sé cuántas páginas, tiene que sabérselo y tiene que hacer toda esta peripecia que tú estás contando aquí, que está maravillosa. Pero es que yo no trabajo para que me lean, yo trabajo para que me vean. Y esto se rueda en este tiempo. ¿Tú eres consciente que tienen que rodar esta secuencia en 40 minutos? Pues es que no pueden rodar esto que tú has escrito. Entonces es pedirle a un equipo un extra que no puede dar, que también son trabajadores, pero sobre todo que va en contra de la serie que estamos haciendo. Es decir, ¿por qué empeñarnos en hacer lo que no se puede rodar? Si es que más bonito es con buenos actores y eso, conociendo el material, conociendo el guión de tu compañero, el guión dialogado, no quedarte en escaleta si estás en escaleta, leer los diálogos y ver de dónde puedo luego en escaleta ir sacando chicha y verdadero contenido sentimental, pero no por el melodrama puro, sino porque haya personajes de verdad, de corazón. Y aquí no estoy hablando de melodrama otra vez, estoy hablando de corazón, de verdad. Que haya verdad en lo que estás contando y tiene que ver con el curro que tú haces, con que veas la serie que haces, con que veas que te da el actor y con que luego también seas capaz de entender que ahí hay un director, un coach, un actor y no sé cuántos técnicos moviendo a esos muñecos que tú has escrito porque tú eres precioso y eres súper creativo. Bueno, espérate un momento y a lo mejor una secuencia de 2 puede ser maravillosa. Sí, además es verdad lo que dices del truño, porque a veces nos ha pasado a todos de estirar un poco una escena y hacerla un poco más vistosa y luego queda fatal. Y eso es peor porque se vuelve en contra de la serie, porque entonces el público se da cuenta de ahí es donde le ve el cartón piedra a la serie, ¿no? Y es donde dice, es que esto ha quedado fatal, porque no es lo de siempre, porque os habéis querido poner estupendos, porque os ha quedado un truñaco de escena. Y eso Exacto. yo lo asumo, que algunas veces ha sido culpa mía y lección aprendida y ha pasado y pasará más veces, pero es así, es así.